para hacer esta disertación en torno a cómo era la celebración como moderación de 206 aniversario de la batalla de Torcelli. Recientemente, hace pocos días, leí un artículo de una prensa argentina, en la página 12, en donde se resaltaba que en una encuesta que hicieron en el año 1947 en Francia, sobre una pregunta de quién fue el que venció a Hitler, que venció el nazismo en Europa, y el 57% de los encuestados contestó la Unión Soviética y José Stalin. La misma encuesta la aplicaron recientemente en Francia y el porcentaje de los que consideraban que la Unión Soviética venció a Hitler había descendido al 20%. Ahora aparecen los gringos con un 80% como los que vencieron a Hitler, cuando fueron los principales sostenedores. Lo mismo ocurre con Piar, con la batalla de San Félix, por parte de nuestra historiografía tradicional. Veis por allí, no recuerdo, aunque hay que corroborar, que el 17 de octubre, al otro día del fusilamiento de Piar, el pueblo de Ciudad Bolívar, en Angostura en esa época, colocó unos pañuelos blancos en las puertas en señal de duelo. Es decir, los pueblos reconocen, cuidan y exaltan héroes. Y por mucha historiografía, por mucho escrito que traten de opacar la acción, la obra de una población o de un líder, jamás podrán vencer la memoria de los pueblos. Soy profesor de historia por 17 años en aula y los alumnos siempre me preguntaban, una pregunta que era, ¿cómo es que el mejor cuando coloca 3 horas y viene el extraer por automático? Decían automáticamente, profesor, ¿por qué Bolívar fusiló a Piar? Ellos me daban muchas razones, pero siempre era ahí esa duda, esa inquietud y ese rechazo. Porque el todo como que dice, ¿por qué lo fusiló? Porque hay una especie de reclamo. Así son los pueblos. Mi disertación está dirigida a explicar por qué la Venezuela actual le debe mucho a Piar y le debe mucho a San Félix. El problema de Venezuela deriva que nosotros nos conformamos en república en 1811 sobre una base de una gran fractura político-territorial. Más de 6 provincias que en la colonia fueron entidades autónomas sin ninguna vinculación entre sí. Señalaba a Humboldt en el año 1800 que cuando estuvo en Caracas, el mismo camino que había cuando llegaron los europeos en el año 1500 y a Venezuela en 1498 era el mismo que estaba en 1800, pues en 300 años no había variado en nada. No había comunicación entre las provincias. Y eso se reflejó en el Congreso de 1811 cuando promueve el sistema federal de gobierno, donde respetaba la autonomía de las provincias. Bolívar, junto con Miranda, junto con Paul, a través de la sociedad católica, criticaron esa cuestión, diciendo que en Venezuela se necesitaba un gobierno centralizado. Y esa consecuencia se manifestó en la Primera República.
La enorme fractura político-territorial incidió en la derrota y en Bolívar lo plasma se manifiesta en Cartagena de 1802. Y Bolívar es un exhorto donde dice que yo soy dice que mientras no centralicemos nuestro gobierno suramericano, caeremos indefectiblemente en los horrores de las instituciones civiles y caeremos presas de un puñado de bandidos que infectan nuestras comarcas. Eso lo lleva Libertador. Y eso se manifestó en la Segunda República. Aquí la historiografía tradicional opaca, hasta no hace mucho, fue en 2013 cuando se reconoció el valor de la expedición de Oriente que lideró Marín Villar, para la invasión de los 45, primera vez que se celebra el 500 aniversario. Aquí se desconocía, aquí lo que se trataba era la campaña militar que hizo el Libertador. Estoy diciendo que no se mencione, pero también tiene que mencionar el hecho de que había provincias que tenían un sentido de la independencia también, pues. Entonces, pues, aquí lamentablemente la historiografía, no todos los electos, sino también los prejuicios de los historiadores. Y lamentablemente la historia que se ha enseñado en nuestras escuelas, en nuestros liceos, está redactada por la gente del centro, historiadores del centro, que prácticamente ni siquiera conocieron a la provincia, ni siquiera conocieron a Guayana. Y por eso es que uno revisa la historia y entonces aparece la batalla de San Félix con una especie de caramuza. Lo único que resaltan es la importancia de las consecuencias de la batalla de San Félix, que llaman el control del río Orinoco, y por primera vez los patriotas del proyecto republicano tienen un territorio seguro. Eso es lo único que resaltan. Si uno revisa, por lo menos, el programa de historia de Venezuela del primer año, y que encuentra que mencionan a Gobierno como 2 veces nada más. 3 veces para el Congreso de Cultura, la batalla de San Félix, que mencionan las consecuencias, y la ubicación geográfica de nuestros indígenas. Más nada. El resto es Caracas, el resto es Valencia y el resto es Occidente. Lamentablemente, por esa tendencia ha existido y sigue existiendo. Sigue existiendo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que el Libertador en la Segunda República también predominó, había 2 ejércitos, el ejército de Oriente y el ejército de Occidente. Bolívar lo reconoció. Mariño liderizaba el ejército de Oriente y Bolívar el ejército de Occidente. Y eso incidió también. Además, la maniobra que hizo Bobe de levantar a los esclavos y a los terceros llaman en contra de los mantuanos que formaban parte del proyecto patriota republicano. Hace una guerra civil, la famosa guerra del 14, en donde los esclavos liberados atentaron contra, y Bolívar vio como una amenaza, pues. Y además hay que estar consciente que aquí no estaba contemplada la incorporación del esclavo al ejército patriota, no estaba contemplado. Entonces, ¿qué nos encontramos con el Libertador? Porque os dice en el manifiesto de Tarugo en 1814 que no es el español, es nuestro hermano que está desgarrando nuestro seno, destruye nuestros hogares, derrama nuestra sangre. Es una guerra civil, chicos. Una guerra civil. Y al extremo, que después de la batalla de Urica, y en diciembre del 1814, prácticamente, cuando se liquidan los restos del ejército, en la batalla de Maturín, en el año 1815, prácticamente la guerra independiente estaba extinguida. Todo el procedimiento militar tuvo que huir. Nada más quedaron aquí. Y eso la historiografía tradicional no lo menciona. Aquí se quedó Cedeño, aquí Caicara, Cerro El Tigre, quedó Monagas, aquí en los llanos orientales, quedó Pedro Zaraza también en los llanos centrales, combatiendo todavía la llama de la independencia, pero son ilustres ignorados por la historia tradicional. Ellos merecen también, igual que la reivindicación de esa gente merece también ser reivindicada. Porque se quemaron las pestañas en el año 1815 cuando aquí no había, cuando prácticamente la independencia estaba extinguida. Entonces, cuando, fíjense, a nivel de fractura, que cuando estaba en los cambios de salud y Mectí, Montilla retó a duelo a Bolívar, porque no reconocían a Bolívar como jefe. Cada uno se consideraba que podía dirigir la expedición. Entonces, la historiografía tradicional critica a Montilla, critica a Mariño, critica a Piazzo, que le disputaban el poder a Bolívar. Pero eso era normal.
Además, ellos representaban una provincia que nunca dependieron de Caracas. Cada provincia se formó autónomamente en el país. Eran realidades. El Congreso de 1811 lo que hizo fue reflejar realidades. Y se legisla sobre realidades. No el Libertador. El proyecto de descentralización que era el correcto, porque era a construir la patria. La patria no podía construirse sobre el sistema federal, ante tanta diversidad. Entonces era una necesidad de guerra la centralización. Entonces Bolívar, cuando llega, gracias a los aportes de Alexander Petión, llega a Santana del Norte en la Asamblea de Ciudadanos de 8 de mayo de 1816. Ahí surge la Tercera República, pero una república con el proyecto de la centralización, cuando Bolívar fue proclamado jefe supremo de la República y del Ejército, y el segundo es Santiago Mariño. Entonces cuando van a Carúpano, emite y incluso en Santana del Norte hace mención sobre las necesidades de la liberación de los esclavos, incorporados. O sea, ya se vieron las necesidades de tomar en cuenta al esclavo. Entonces, en Carúpano emite también, como otro decreto del pueblo de Cayaco, Huigui y Carúpano sobre la liberación de los esclavos. Pero ¿cuál fue el empeño de Bolívar? Tomar el centro, que era Caracas, y Bolívar decía que el caraqueño, los habitantes de Caracas, de la provincia de Caracas eran leales, que ahí donde Caracas había recursos. Pero en los callos de San Luis, Juan Bautista Viló propuso tomar Angostura. Cuestión que Piar asistió con beneplácito, pues. Y Mariño prometió que, volviendo a Venezuela, iba a tomar, había una necesidad de tomar Angostura. Cuestión que el Libertador no estaba de acuerdo. El Libertador rechazaba la campaña de Guayana. Según él, tuvo informes de agentes ingleses de que había una sociedad, la capital fortificada, y que había una gran flota en el Orinoco y no se tenían los medios. Pues. Entonces ahí es donde comienza el proceso epistolario de enero a febrero, que señaló el colega Antonio, pero antes ya se empieza a ver la actitud del Libertador respecto a Piar, porque Piar, después de la batalla de Juncal, decide venirse después con Discordia, con Macrego, decide tomar Guayana. Incluso hay en noviembre de 1816, Piar le dice a Páez que el futuro de la patria estaba en Guayana. Entonces, cuando hace Cedeño lo recibe, empieza el proceso de desplazamiento de Caicara para acá, y a principios de enero, Cedeño y Piar están sitiando la ciudad. Ahí donde ocurre el famoso ataque por el sector de Perro Seco, donde fue mucho también, aquí también es la especie de connotación y la subestimación que se hace sobre los hechos que ocurren en las provincias, pues. Un hecho importante, lo que sucedió con la toma de Perro Seco. Entonces uno no fue una escaramuza, oye, 200 hombres, 80 muertos. No fue lo que ocurrió en el sitio por Perro Seco. Y ese asalto se quiere minimizar. ¿Y qué decía, chicos? Que el fuego de metralla y el bombardeo parecía de día y era a las 12 de la noche. Entonces no es una cualquier escaramuza, chicos. No hay ninguna escaramuza. Entonces, ¿qué hace el Libertador cuando regresa? El 28 de diciembre, emite una proclama dirigida a quién? A los bravos de Venezuela y a Briceño Mena. No menciona a Piar. ¿Por qué? Porque Piar se conoció a Mariño, que era el segundo, de acuerdo a la Asamblea de Ciudadanos de Santana del Norte. Entonces Piar aduce que después del fracaso de Ocumare, a los cuales muchos generales se opusieron, y donde hubo una gran pérdida de todo lo que domó Petión, se perdió en Ocumare. Tenemos que Carlos Duré dijo
que la invasión de Tucumán se debió al drama de lo que era Antonio con Cleopatra, pues, que Bolívar estaba teniendo a la Machado, pues. Solo eso lo dice su rey, no lo dice su rey. Y se perdió. Entonces cuando Bolívar regresa a Garófono, Bermúdez estuvo a punto de liquidarlo. ¿Ah? En Guayana, que incluso ya le recriminó a Bermúdez y le recriminó a Mariño, diciendo que poco no intervino, pues. Y dejó que Bermúdez ofendiera al Libertador, o sea, ya no guardaba ningún resentimiento contra el Libertador. Entonces, cuando Bolívar llega a Barcelona, se encuentra con la desolación y la amenaza de Antana que viene contra Miroflores, Bolívar le hizo una carta a Piar en las tres epístolas. Pero algo muy importante de estas epístolas, aparte de que el Libertador le exige a Piar concentrar tropas en Aragua de Barcelona, porque la idea del Libertador era concentrar un gran ejército para recibir también a la tropa granadina, la de Páez. No está escrito, no está en acta, pero se supone o se infiere que era para atacar Caracas, tomar Caracas. Y Cedeño, Mariño, Bermúdez respondieron. Entonces, en ese proceso epistolario donde Bolívar logra tener consenso en la parte generalato para concentrar tropas en Aragua y Barcelona, Piar se negó y dijo que no, que había necesidad de tomar Guayana. Incluso habla Piar dice que sus habitantes no están corrompidos, chicos. Habla de la nobleza de aquí, dice Piar, aparte de sus recursos. Entonces, en ese epistolario, donde Bolívar expone y tiene el consenso generalato para concentrar tropas, se encuentra que Piar le dice que no. Entonces obliga, entonces cuando está la famosa carta del oficio de Arimeñez, donde Arimeñez le dice al Libertador, este hombre no piensa como nosotros, este hombre me da mala espina. O sea, es una oración fúnebre, prácticamente. ¿Y qué pasó? El Libertador no aceptaba iguales, aceptaba, era subordinado, era jefe supremo. Y hay un hecho que yo quiero mencionar aquí, que para mí fue determinante, o jugó un papel importante en el proceso de fusilamiento, y muy poco mencionado. Bolívar llega, se desplaza de Barcelona, viene para acá y llega el 4 de abril, y el 5 se reúne con Piar en la mesa. Yo creo que la mesa está en el aeropuerto, todo el sector republicano, no sé si me puede corregir eso. Decía la mesa de Angostura, donde está el aeropuerto, el sector republicano. Ahí se reúne. Estaban Pedro Briceño Méndez, el Libertador, y Manuel Piar. No hay acta de esa reunión. Pero las consecuencias de esa reunión, por lo declarado el Libertador, el eje de la guerra fue cambiado, y lo cambió fue Manuel Piar. ¿Por qué? Porque el eje de la guerra, el eje geográfico de la guerra era el centro del país. Y que venga Piar, donde ya Bolívar convencido una parte generalato para tomar Caracas, y después de esa reunión Bolívar acepte cambiar el eje de la guerra hacia Guayana. Eso tiene implicaciones en la cadena de mando, tiene implicaciones políticas en el sentido del poder. Y eso va a tener una repercusión. Y ahí es donde Piar se dirige a las misiones. ¿Y qué le dice Piar a Cedeño el 8? Digo, de la acción que vamos a tener está la salvación de Guayana y de La Paz. Solo dijo pasando 3 días para el combate. Se logró, chico. Y cuando viene Bolívar para acá, el 2 de junio, el 2 de mayo, perdón. Esto aquí sería cuestión de un análisis más calmado, es necesario, porque el descenso dramático del liderazgo del Piar fue
no tiene parangón, chico. Un hombre que victorioso, con un gran ejército, el 11 de abril, el 12 de abril, y ya el 6 de junio, ya, el 2 de mayo ya no tenía. Era un hombre solitario. Y para mí, este cambio de la guerra tiene que haber influido, igual que la epístola donde Piar desobedecía, también tiene influencia. Los historiadores señalan que el fusilamiento de Piar es un eco de Cariaco, que fue el congreso que promovió Santiago Mariño para establecer la república. Yo difiero un poco. ¿Por qué? Es un consenso general. Porque una de las razones que Bolívar se opone al Congreso de Cariaco no es porque Piar estaba apoyándolo, porque Bolívar manda a Briceño Méndez a indagar a Piar si estaba de acuerdo con el Congreso. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio Briceño Méndez al Libertador? Este hombre no ha expresado ningún desacuerdo, más bien lo que está planteando es establecer un gobierno donde usted lo dirija, pues. Este hombre no está, eso lo dice precisamente al Libertador. O sea, el hombre no tiene sospecha de que quiera tomar el poder y que esté de acuerdo con nosotros. Está planteando que hay una nueva realidad. Lo que pasa es que el Congreso Cariaco, que exigía restablecer la Constitución de 1811, el sistema federal. Y Bolívar lo que estaba buscando es una acción ejemplarizada, establecer el centralismo a como diera lugar. ¿Y cómo se expresó eso? El Libertador llega aquí, Bermúdez toma Angostura el 18 de julio, entra aquí, entra en Angostura, y Bolívar llega el 11 de agosto, pisa Ciudad Bolívar. ¿Y qué hizo el Libertador a partir de septiembre a diciembre? Realiza toda una obra de estructuración republicana, institucional. O sea, el Estado Nacional lo establece Bolívar entre septiembre y diciembre de 1817. ¿Qué hizo el Libertador? Confiscó los bienes de los emigrados y de todos los españoles. Organizó el Poder Judicial. Estableció un tribunal de secuestro para determinar cuáles son los bienes del erario público, cuáles son las demandas que existen y los requisitorios de títulos de propiedad. La mayor confiscación de tierra popular en toda la historia de Venezuela lo hizo el Libertador ese día. Estableció el Consejo de Estado. ¿Qué es el Consejo de Estado? Bolívar crea lo que es el equivalente al ministerio, llama sección de guerra y marina, sección de Hacienda y sección de exterior y justicia. O sea, racionaliza la acción del Estado centralizado, no en idea, lo establece, lo crea aquí en Guayana, aquí en Ciudad Bolívar, aquí en la cultura. Crea el Consejo de Gobierno. ¿Qué es el Consejo de Gobierno? Es la facultad que va a tener el vicepresidente, que si al presidente le pasa algo en la guerra, asuma el mando. Vean ustedes lo que se estaba planteando. Donde le dejaban, tenía entre los elementos tenía que, era a la muerte del presidente tenía 2 meses ocupar el cargo para restablecer y buscar el sucesor, pues, establecer los mecanismos para elegir el presidente. Establece el sistema de correo, crea el consulado, el tribunal mercantil, para promover la agricultura y promover la producción. Crea el decreto sobre asuntos navales, la cuestión de lo que señaló el colega Antonio, sobre las presas, la captura, la patente de corso. Solo que el Libertador no tiene decretos. Crea la primera ciudad realmente independiente, el Consejo Municipal, y la primera elección independiente, la crea el Libertador en diciembre, chicos. Aquí en Angostura, sobre el Libertador. Se vende la primera mula, el comercio. O sea, que el Libertador hace una gran obra
estableciendo la base del Estado centralizado que hoy tenemos. ¿Y qué ha hecho la geografía? Ignorar eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que resalta el Congreso de Postura? El Congreso de la Postura tiene tres ideas fundamentales, tres líneas teóricas fundamentales. Es la centralización política, la educación popular y la igualdad. Esas son las bases fundamentales del Congreso de la Postura. Y se ratificó en la Ley Fundamental de Colombia y en el Congreso de la Constitución de Cúcuta de 1821. La cual fue rechazada y aquí en Venezuela fue aceptada parcialmente. Ocurre la posierta, que es la separación de PAE, y posteriormente con la separación que hace, el decreto que hace el PAE, el pronunciamiento que hace en 1829 la Asamblea Ciudadana de Valencia y después de Caracas, es donde declara su separación de la Gran Colombia. ¿Y qué le pegó a Venezuela? Estuvimos al borde de la desintegración, al borde de la desintegración. Señala González Guinán, que entre 1826 y 1903 Venezuela tuvo nada más 16 años de paz. Nada más entre 1892 y 1898 hubo más de 400 combates en Venezuela. ¿Era producto de qué? De la herencia colonial, de la fractura colonial. O sea que el Libertador tenía razón, la necesidad de la centralización. Hubo una tímida intento por parte de Guzmán Blanco cuando crea el himno nacional, crea la moneda, crea el Código Civil, empieza a emitir los primeros decretos hosteleros para la construcción de puentes. Pero ¿quién viene a culminar esto? Cipriano Castro, con la Constitución de 1901, cuando deroga todas las disposiciones de la autonomía provincial que estableció la Constitución de 1864. Y en la Constitución de 1901, ¿qué dice? Que el ejército tiene el derecho a entrar a toda la provincia cuando lo considera necesario. Hay nada de Venezuela, que es la Venezuela que aspiraba a Bolívar en 1817 y en el Congreso de 1819. Gracias a quién? A Chávez. A Piar por la batalla de San Félix. Porque si no, no se hubiese dado. Y por primera vez, chicos, viendo la televisión, vi al director del Centro de Directores admitiendo, cuando se está celebrando los 200 aniversarios de la batalla de Carabobo, diciendo que gracias a San Félix es que se dio Carabobo, sin nombrarlo, admitiendo por primera vez. Entonces todavía, como señaló el colega, el velo existe. Y por eso que yo me imagino la resistencia que hubo para que admitiera a Piar en el Congreso, perdón, al Panteón Nacional como héroe de la patria, como uno de los... Eso cuesta. ¿Por qué? Porque el trabajo que hizo la historiografía centralista tradicional tiene peso y todavía tiene peso. Por lo tanto, yo celebro este tipo de actividades y lo importante es muy importante y puede decirse todo, pero en Guayana está claro quién fue Piar. ¿Qué se exige? La defensa del Estado centralizado bajo una nueva condición, el peso igualitario y participativo de todos los estados de las antiguas provincias, porque todas colaboraron en la independencia de Venezuela. Es decir, establecer nuestra unidad sobre la base de nuestra diversidad, respeto a la historia regional y respeto a cada pueblo que tiene derecho a ser su ley. Muchas gracias.